Yo vengo en un contexto en donde mi madre, digamos que siempre estuvimos los dos solos, juntos. Sí. Sí, porque mi padre nunca estuvo. Cada vez que lo presento siempre se me va detrás la frase de que papá no es el que engendra, sino el que cría. Sí. Y yo le decía a mi madre, ¿y por qué lo dejas entrar? Ay, Dios mío. ¿Y por qué lo dejas entrar? Entonces mi madre me decía, pues, ¿cómo le voy a decir que no? Si tú te vas a trabajar a algo secular, tú vuelves y te apartas. Creo que si un cristiano no tiene la misión clara que es salvar a las personas, pues es un cristiano que está desenfocado. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Tirando Factos. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que yo quiero muchísimo, que desde que soy un niño me ha acompañado en la vida, siempre ha estado ahí conmigo. Es de esos que uno cuando va a ver los firmes de la vida, él siempre ha estado. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual a mi primo Andresillo. Hola Nicky, ¿cómo vas? Andy Perco. ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación. Bienvenido a este podcast. Quería invitarte porque te quiero mucho y porque has aportado mucho a mi vida, porque he aprendido mucho de ti y quería que el mundo conociera un poquito más de quién eres tú. Bienvenido. ¿Sabes Gracias, qué significa tirando factos? Tirando verdades. Tirando verdades. Eso es lo que vamos a hablar un poquito acá. Tú me dijiste ahorita en cámaras apagadas que podíamos hablar de lo que sea. ¿Cierto? Entonces... Sí. ¿Tienes algo que ocultar? No tengo nada. No, bien. Negrito, yo me acuerdo, una de las anécdotas que tengo contigo fue el día que íbamos a hacer una barca evangelística por allá en Metro Vivienda. ¿Y qué pasó? Cuéntanos un poquito ese día. Metro Vivienda, estás diciéndolo bien, ¿no? Sí. Pero Metro Vivienda queda era en un muy lugar lejos. no tan chévere. Era muy lejos. Pero cuéntanos ese día qué pasó. Primero, nosotros nos hicimos amigos de unos manes un poquito pesados porque eran barristas de Santa Fe y ellos vivían en Metro Vivienda, que eso quiere decir como Perdomo, Madelena, por esos lados. Y nosotros nos fuimos a hacer una barca juntos. Nos encontramos en tu casa y cuando salimos nos fuimos por ¿Cuántos años teníamos? Tú tenías por ahí 16 años y yo 14 por ahí. un poquito más. Yo ya era mayor de edad. Ok, 18 y tú... No, yo estaba en el colegio. Sí, yo tenía por ahí 15 años y tú 17, yo creo. Listo. Por ahí. Listo. Entonces el caso es que salimos de tu casa y tú irás por Iberia, creo. Sí. Y salimos y ahí hay un parque que tiene un caño al lado. Sí. Salimos y tú frenaste. ¿Tú frenaste a amarrarte los zapatos? No, íbamos los dos caminando. Cuando de pronto yo volteo y Pero tú mi frenaste primo por no algo. estaba. Pero tú frenaste por alguna razón y yo seguí caminando porque no vi necesario frenar contigo. Entonces yo seguí caminando y tú te quedaste ahí. Cuando yo volteé a mirar, tú siempre cuentas que tú lo cuentas de otra manera, pero yo volteo a mirar y tú estabas con dos manes ahí que te estaban robando. Sí. Yo ya me devolví y entonces ahí ya nos robaron a los dos. Nos devolvimos para tu casa, hablamos con tus papás, les contamos, no sé qué, volvieron y nos dieron el dinero para ir. Y bueno. Y fuimos a hacer la obra. Realmente nos fuimos en Transmilenio, hasta allá lejos, hicimos la barca, que fue una bendición. Sí, porque fue sí. harta gente y eso también trajo muchas más personas después a la iglesia de ellos, digamos. Sí. Y bueno, pero igual nos robaron. Tremendo. Oye, ¿y tú cómo llegas a Jesús? O sea, ¿cuál es el momento de quiebre en donde tú le entregas tu corazón a Jesús? Digamos que yo llego a Jesús. Yo siempre cuento lo mismo. Yo siempre llego a Jesús. Gracias a Dios. Esto es importante todos los días llegar a Jesús, todo el tiempo volver a Él. Yo siempre cuento que yo llego realmente no en un momento crucial así pues que súper mal. Ajá. Pero sí llego en una llegada rara, valga la redundancia. Ok. Una llegada en donde
Ya venía conociéndolos a ustedes en la familia, normal. Y en un velorio de nuestra abuelita, Ujú. ustedes cantan, ese día Dani canta una canción que se llama Vida de mi vida. Sí, tremenda Y yo canción. ese día, yo puedo decir que yo sentí algo. No me convertí al 100%, Pero fue como Dios pero fue tocando como ese ahí. día especial. Y yo siempre cuento que yo llego a Dios ese día. Wow. O sea, yo llego a través de la muerte de alguien en un velorio. Wow, tremendo. Yo me acuerdo mucho que nosotros siempre te invitábamos y tú todavía no habías ido, pero en esos días, cuando murió mi abuelita, nos estuvimos mucho tiempo Nos juntos unimos más, precisamente nos por unimos eso. más, ajá. Y me acuerdo que en el ayuno de principio de año tú estuviste todo el tiempo en el ayuno y de ahí en adelante hasta hoy no ha sido posible sacarte. Mi abuelita murió el 18 de diciembre del año, ya van a Así ser, como 7 no, como 15 años. 7 más 7. Sí, como 15 años. ¿Cuánto llevas tú de convertido? Como 15 años. No, yo llevo en la iglesia como unos 18, Sí, ahí está. Eso es lo que lleva mi abuelita. como unos 18. Tremendo, tremendo. Y bueno, ¿y cómo te involucraste en la iglesia? ¿Cómo empezaste a servir? ¿Por qué? ¿Cómo sentiste como ese llamado de servir? Yo me acuerdo mucho, no solamente de las invitaciones de ustedes a las cosas de la iglesia, sino a la casa de ustedes. No sé. Entonces jugábamos Atari hasta tarde. Ahí ya reveló la Atari. Entonces resulta que el tema es que Dani empezó a hablarme del tema de grabaciones, de cosas de música. Sí. En esa época Dani tenía una banda de rock que se llamaba Merchant True. Ah, sí. Y entonces Dani empezó a mostrarme como temas de la música. Y a raíz de todo eso yo empecé a involucrarme en la música al punto en que empecé a tomar clases de guitarra con tu papá. Ah, sí. Y después de eso fue que tomé la percusión. Cuando yo tomo la percusión, no solamente en la iglesia, sino después en la banda. Que te decían Mr. Egg. Exacto. Porque tenías Exacto. huevito. Y yo creo que eso fue el gancho. El tema de la música fue el gancho. Wow. Y ahí empiezo a tocar. Empezamos a tocar juntos durante mucho tiempo. Y no solamente en la iglesia, sino después en cosas que nos invitaban, o bandas, o cosas así. Y yo creo que ese fue el gancho de la música. Wow, Dios sabe cositas, como decía un amigo nuestro. Es un experto jugando ajedrez. Dios nos llama por ese pequeño detalle que a nosotros nos gusta, por ese pequeño detalle que Dios sabe que nos creó con esa inclinación, es por algo especialmente. Sí, porque yo no tengo vena musical. O sea, realmente mi madre no es que sea, tiene más oído y un ojo. Pero el tema es que yo no tengo vena musical. Pero por eso digo que Jesús es un experto jugando ajedrez. Porque digamos que mi padre se va cuando yo tengo 5 años. Espera. Es que te metiste ahí muy hondo. Terminemos que, o sea, tú no vienes de una trascendencia de música, No, pues. no tengo. Entonces hablemos un poquito de tu familia, ya que tú quisiste meterte por ahí. Cuéntanos cuál es ese contexto familiar en el que venías. Yo vengo en un contexto familiar en donde mis padres no estuvieron juntos. Entonces, vengo en un contexto donde mi madre, yo sé que mi madre lo va a ver. Cuidado con lo que haces. Cuidado. Entonces, el tema es que yo vengo en un contexto en donde mi madre, digamos que siempre estuvimos los dos solos, juntos. Sí. Sí, porque mi padre nunca estuvo. Vengo en un contexto donde estamos los dos solos juntos, junto con mis abuelos. Y siempre como que vivimos juntos, mi madre, estaba yo y mis 2 abuelos. Y entonces, digamos que yo crezco con esa ausencia de padre. Pero mi madre, pues siempre lo he dicho, mi madre siempre ha sido el cubrir de esas 2 partes, tanto padre como madre, berraca, trabajadora, trabajando en el día, estudiando de noche. Qué dura. Todo eso. Y hasta el día de hoy, pues obviamente, siempre ha estado conmigo, siempre hemos estado juntos. Yo siempre digo, pero pues uno no se acuerda, pero yo más o menos tengo noción, como a los 5 o 6 años, mi madre conoció a una persona. Cuando yo tenía 5 o 6 años, mi madre conoció a una persona que es Jairo. Que es mi tío. Exacto, que es el tío de Nicky, Ok. hermano del pastor.
Hermana. Entonces resulta que ahí se conocen, se vuelven novios, se empiezan a salir, se conocen en la universidad y en el 2000 se casan. Yo fui pajecito de esa boda. Entonces en el 2000 se casan y para resumir la historia, pues ahí como dije, como Jesús es un experto jugando ajedrez, Sí. pues ahí empiezo a conocerlos a ustedes a raíz de que obviamente Jairo pues es el hermano del pastor. El pastor Aníbal. Entonces ahí ya nos conocemos y empezamos a salir a jugar fútbol y ahí es donde ustedes empiezan a invitarme a la iglesia y bueno, todo eso, ahí toda esa conexión. Y con tu papá, ¿cómo es la relación? ¿Cómo fue? O sea, ¿él se fue y nunca más lo volviste a ver o cómo? Yo lo volví a ver, yo siempre lo veía porque era esa típica relación de cada 8 días, tú estás 8 días con tu mamá, Okay. un fin de semana con tu mamá, Sí. un fin de semana con tu papá. Sí. Y así, hasta que yo ya crecí, yo tomé la decisión de no es que haya tomado la decisión, sino que yo decía, yo no quiero. Porque cuando yo estaba los fines de semana con él no era tan chévere para mí, Sí. ¿sí? Entonces yo dije, no quiero. Entonces llegó un punto en el que ya era mayor de edad y en que ya yo no quería estar ese fin de semana con él. Y así durante mucho tiempo. Entonces de vez en cuando nos hablábamos, nos chateábamos, Sí. nos llamábamos y pues digamos que así durante muchos años. ¿Y tú crees que eso pudo haber causado, digamos, heridas en tu corazón, esa relación? Muchas. Sí. Porque yo escuchaba historias de él con mi madre. Sí. Entonces pues eso alimentaba mucho más. ¿Sí me entiendes? Porque si un joven que no tiene a su papá presente en la casa, sabe primero, después con el tiempo se entera de que nunca estuvo, ya tiene un Claro. parte de dolor. Pero si escucha historias de él hacia tu mamá que sí Claro. está, entonces alimenta más y pues peor. Claro. ¿Y tú ya lo perdonaste? Sí, ¿Y cómo fue ese proceso? la verdad en encuentros. Sí. Sí. En encuentros y en el transcurrir de la vida cristiana. Yo creo que eso es un proceso. Yo creo que no fue solamente un encuentro, Fueron varios. pero fueron varios, fueron empezar a crecer en la vida cristiana, empezar a leer la Biblia, entender que eso generaba problemas en mi vida. Para ti, ¿qué es el perdón? Pues no quisiera decir lo que dice todo el mundo y como lo enseñamos, pero sí realmente es una decisión. O sea, pues creo que no es olvidarlo, pero sí no es volverlo a cobrar. Porque Ok. igual eso queda ahí. Por algo estoy contando la historia, ¿no? Sí, Porque sí, si el sí. perdón fuera a olvidar, pues estaría No, acá diciéndote, claro. no tengo ni idea. Sí, no pasó. No pasó, no sé Pero qué sí pasó. Pero sí pasó. pasó. ¿Y tú sientes que ya estás sano en esa área de tu vida? O sea, Sí. que Dios te sanó el corazón. Llevo como 2 semanas viéndome seguido con él. Sí. Wow. Y bien. Wow, Bien. tremendo. Entendiendo que en un momento él no quería que yo estuviera en la iglesia, pero pues hoy en día él ya conoce todo lo que yo hago. Wow. Pero ayer me vi con él, de hecho. Sí. Tremendo. ¿Qué le dirías a tu papá si te estuviera escuchando? Él ya tuvo un acercamiento, porque tengo una hermana de él es cristiana. Ok. Y ahí me contaron que él estuvo en una iglesia. Pues yo le diría lo mismo que le dice toda la gente. Yo creo que este es el camino. O sea, esto es una verdad. Sí, digamos que yo conociéndolo a él, sé que él no come cuento de muchas cosas porque tiene un carácter fuerte, pelea bastante, bueno, todo ese tema. Pero este cuento es verdad. Tremendo. Y me impresiona cómo Dios te envía a un papá que sí estuvo contigo. Siempre. Yo a Jairo lo presento como mi papá, Wow. en todo lado. Tremendo. Y yo siempre le digo a la gente, cada vez que lo presento, siempre se me va detrás la frase de que papá no es el que engendra, sino el que cría. Sí. Y yo conviví con Jairo desde los 5 hasta los 30 que salí de mi casa. Sí. Así 26 años, Claro, 25 años. tremendo, tremendo. Y Dios sabe cositas también, ¿sí? Porque obviamente seguro Dios estaba formando en ti muchas cosas y también dice la palabra de Dios que hay veces que nos permite vivir cosas para dar la gloria de su nombre. Y yo creo que hoy tú estás haciendo un testimonio de venga, pasé por esto, pero Jesús sanó mi corazón, logré perdonar. Hoy soy una persona
que le sirvo a Dios. Digamos que eso no va a ser un impedimento para servirle a Dios, por el contrario. Pero aparte de eso, te envió un ángel, que yo creo que eso fue así. Literal, y yo lo admiro y obviamente yo sé que él va a ver este podcast, pero yo siempre lo he honrado a él siempre, porque él, primero en mi casa yo nunca escuché ni gritos, ni maltratos, nada. Y segundo, yo he aprendido muchas cosas de Jairo, muchas, pero muchas es muchas, como el orden, como, sí, como ser puntual, como todas esas cosas que como que yo las vi porque él siempre me dio un buen ejemplo en casa, siempre nos dio un buen ejemplo en casa. Tremendo. Qué historia tan fuerte, pero creo que mucha gente se identifica contigo. Justamente ahorita mientras hablabas pensaba en el hogar de Jesús, que el hogar de Jesús fue un hogar, digamos, no convencional, donde Jesús tuvo un papá adoptivo que fue José. Ajá. Y cómo ver que en un hogar de pronto no convencional como el de Jesús, ajá, como puede ser el tuyo, como puede ser el de... Creo que más del 50% de las personas viven en hogares... O de los jóvenes que ven este podcast. Claro, de los jóvenes, de los caballeros, de las personas que nos están viendo. La mayoría de la gente no vive con papá y mamá, ¿sí? O no se crió con papá y mamá. Algunos se criaron con la mamá solos, otros con los abuelos, otros con un tío. Pero resulta que el hogar de Cristo también fue así. Sí, él no se crió con su papá biológico, que es el Padre Celestial, sino que él estuvo toda su etapa de crianza con José y cómo lo honró y cómo estuvo con él y cómo él también lo reconoció como su papá aquí en la tierra. Tremendo. Y cómo esa persona, o sea, Jesús, logra ser el salvador del mundo viniendo de un hogar disfuncional. Ajá. Eso a mí me da el visto bueno para decirte a ti que nos estás escuchando y a todos los que nos ven es, no importa de qué contexto vengamos, no importa si venimos de una familia, papá, mamá, o estamos solos, o nos dejaron, o estamos solo con la mamá, o solo con el papá. Yo quiero decirte de parte de Dios es que Dios tiene un propósito contigo y Él quiere sanar tu corazón y tiene un plan más grande de lo que te imaginas. Sí, así es. Y lo puede cumplir. Y después de eso te volviste misionero. ¿Cómo es la cuenta? Después de muchos procesos. Después de historias que ni siquiera... Yo creo que hay una historia que tú no te acuerdas. Porque... Tírate ese facto, a ver. Yo voy a tirar un facto. Hay una historia que tú no te acuerdas y es... Cuando yo me alejé de la iglesia... Yo quería tocar eso también. Porque yo... Bueno, vivo una serie de cosas en mi casa, obviamente por mala mía. Sí. Pero entonces yo vivo un proceso en mi casa y me voy a trabajar al centro de Bogotá, en donde ahí me alejo de Dios porque pues el centro es el centro. Te atrapó. Y entonces ahí me alejo de Dios más o menos como 2 años. Sí, yo me acuerdo mucho de esa época. 3 años más o menos. Ahí ya, a ver, hagamos un contexto ahí. Eso fue literal el hijo pródigo. Sí, literal. Sí, porque tú ya estabas en la casa de Dios, ya habías servido, ya habías estado con toda acá. Y de un momento a otro, pero no fue de un momento a otro, ¿sí? Te vas y te vas con toda. Y te vas mal. Cuéntanos un poquito ese paso por Mundo Aventura. Paso por muchos lugares, por todas las atracciones. Ay, Dios. Pero digamos que aquí la clave no es tanto por donde pasé, sino lo que Dios hizo. Por eso yo, a raíz de que eso me convierto en misionero y que empiezan a pasar muchas cosas en mi vida, empiezo a recapitular muchas historias en mi vida en donde el resumen es que Jesús es un experto jugando ajedrez. Y no que necesariamente tendría que vivir eso, sino que viví esas etapas en mi vida para poder entender muchas cosas, no solamente en la palabra, sino en mi vida, el propósito de Dios. Hay una frase que dice que Jesús escribe recto en nuestras líneas torcidas. Ajá. Entonces yo empecé a entender muchas cosas en mi vida a raíz de todo lo que pasó. Y en esa historia en específico, hay un muchacho que empieza a ser intenso, que es Nicky, que eres tú. Y hay un momento en la vida en donde tú vas a mi casa a visitarme y yo estoy en mi casa normal, tú vas, me visitas, entras, pero después de todo eso, yo le decía a mi madre, ¿y por qué lo dejas entrar? Ay, Dios mío. ¿Y por qué lo dejas entrar?
parte de mi madre me decía, pues, ¿cómo le voy a decir que no a un sobrino de Jairo? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre que no sé qué? Yo, no, es que es mi casa, es nuestra casa. Que no... Y así, de pronto mi madre no se acuerda, pero yo sí. Y así, hasta que llega un punto en esa historia en el que tú me llamas y me dices, ya mis papás pagaron el encuentro, y ya te vas de encuentro, un encuentro que coordinaba Dani, no me acuerdo tanto, en agosto, Sí. no me acuerdo qué año. Y ahí yo contesto y digo, pues yo no voy a ir, perdieron la plata, y yo no voy a ir. Y Una segunda llamada que tú me haces, ya está, Andy, el encuentro pago, no sé qué. Me acuerdo que creo que hasta ese día fueron y hasta la casa con tus papás. Yo no me acuerdo, pero así, más o menos así fue la persecución. sí, la persecución. Y resulta que ese día, yo no sé, yo lo veo siempre así. Yo nunca contesto. Yo siempre digo que yo no fui el que contesté. Ujú. Pero en la llamada yo me acuerdo tanto que yo te dije, bueno, listo, yo voy. Pero digamos que yo, Estabas que haya diciendo querido no. decir no, que haya querido decir sí, perdón, Sí. no. Y yo digo que sí. Me monto a ese encuentro, voy, lloro, mejor dicho. Yo me acuerdo tanto que la gente se fue a cenar y yo todavía seguía Yo me llorando en el acuerdo. salón. Sí, yo me acuerdo de ese Y momento. muy fuerte. Fue en para Sopó. mí. Sí. Sí. Muy fuerte para mí ese encuentro. Y después de esa fecha, hasta el día de hoy, con sube y bajas, pero Pues ya perseverante. estás firme. ya después empiezo a entender, digamos, un poco más el propósito de Dios. Sí. Después de ese encuentro yo tengo una reunión con tu papá, conectando con la pregunta que tú me haces. Sí. Yo tengo una reunión con tu papá y tu papá me da una frase que hasta el día de hoy me persigue y que no me deja hacer otra cosa. Ok. Porque aunque yo en este momento quiera hacer otra cosa, la frase me persigue todo el Wow. tiempo. Y la frase es, si tú te vas a trabajar a algo secular, tú vuelves y te apartas. Wow. O sea, como queriéndome decir, tú estás diseñado para ser consagrado, no solamente para el templo, sino para las cosas de Dios. Wow. Y a mí hasta el día de hoy me persigue esa frase, al punto en que en otras historias y otro contexto, yo intento estudiar intento estudiar ingeniería de sonido y Sí. no, me voy de vago, hago una cantidad de cosas y no respondo en eso. Y después con el tiempo empiezo a estudiar teología, al punto en que termino toda la carrera, hago un doctorado en teología y empiezo a entender mucho más el propósito, El llamado. Wow. Y ahí ya después con el tiempo empiezo a entender que me vuelvo misionero. ¿Y qué es ser un misionero? ¿Qué es ser un misionero? Porque la gente tiene metido en la cabeza que ser misionero es ir a viajar Sí. y conocer. Y sí también. Ok. Y sí también. Yo considero que nosotros los misioneros, por estar en el servicio con Dios, creo que no es solamente ir a viajar, conocer, aunque Dios siempre va a querer lo mejor para sus misioneros, Claro. porque estamos en la obra. Pero ser un misionero es ir a compartir la palabra. Eso es ser un misionero, ir a compartir la palabra a la gente que lo necesita, no solamente una cosa social de algún regalo, mercado, sino ir a orar por la gente, por los enfermos, ir a las cárceles, hospitales. ¿Y tú has tenido alguna, de pronto, experiencia, anécdota que nos quieras compartir en alguna de esas misiones, de algo que haya pasado como sobrenatural, una sanidad o algo así que nos pueda dejar así? Nosotros nos wow. fuimos a una misión en Ibagué, Sí. en Ecofamiliar Ibagué. Ok. La sede estaba recién hecha, digamos que estaban en un lugar en donde no era, digamos, el piso así en polvo y Sí. construcción. Y nosotros estábamos dirigiendo un tiempo de alabanza en esa misión. Y yo estaba al frente y me acuerdo tanto que en la tarima estábamos arrollados, Miguel y yo. Y yo estaba orando en el micrófono, orando y orando. Y Dios me pone en el corazón bajarme la tarima y orar por una persona que estaba en silla de ruedas. Ok. Entonces yo me bajo, oro por esa persona y digamos que no pasa nada. Mm. Nada, yo termino de orar, vuelvo y me subo a la tarima, sigo dirigiendo la oración, sigo dirigiendo el momento y listo. Cuando yo abro mis ojos y toda la gente, veo que la gente empieza como a llorar y yo digo, uy, estoy rendido. Y resulta que era que el Señor se había levantado de su silla de ruedas Wow. y había comenzado a caminar. ¿Qué? Pero yo, lejos de imaginarme, porque ya había orado por él y no pasó nada. Sí. Pero yo había orado por sanidad, no solamente porque recibiera a Jesús en el corazón y eso, sino yo había orado por sanidad. Sí.
pero no pasó nada. El Señor, ni siquiera yo en la oración le dije como, listo, vamos a ver si pasó algo, párate. No. Oré por él, recibí a Jesús en el corazón, y me fui. Después fue que en el tiempo de oración Dios terminó de sanarlo, de tocarlo, no tengo ni idea, más sin embargo el Señor se paró y empezó a caminar. Wow. Uy, tremendo. Es que servimos a un Dios de verdad. Sí. Servimos a un Dios vivo. Y muchas más historias. O Sí, sea, yo sé pasan que- muchas más cosas. De No hecho- solamente las misiones, sino... En el día a día. Es que yo creo que nosotros debemos ser misioneros. Todos los cristianos debemos ser misioneros. Sí, Sí, exacto. en el día a día. Creo que si un cristiano no tiene la misión clara que es salvar a las personas, pues es un cristiano que está desenfocado. Pero si somos cristianos, yo también me considero misionero, aunque Exacto. no soy el que El me que la va. pasaba viajando, pero yo estoy haciendo la misión Claro. de Cristo aquí en la tierra. Claro, hay misioneros Sí. que aportan Exacto. para que otros vayan. Eso es ser misionero también. Exacto, también. Me parece, tremendo. Ya tenemos que ir terminando porque tú sabes que el tiempo en televisión es muy costoso. Y quería que nos contaras una anécdota de liberación. Ah. Dios te ha usado en varios momentos como un liberador. Y pues yo te he acompañado y hemos estado en varias escenas Yo te he de acompañado, liberación. yo te he acompañado. Hemos estado juntos y que quisieras contarnos de una liberación así que haya sido tremenda. ¿Solos o acompañados? Lo que quieras. No, yo me acuerdo mucho de una liberación que le hicimos a un primo de un amigo. Ahora está casado, tiene hijo y viene a la iglesia. Wow. Y entonces el primo de él vivía o vive en el Restrepo. Ajá. Y yo estaba en una reunión de jóvenes, acabamos la reunión de jóvenes y recibí una llamada de la mamá de ese muchacho, Sí. de ese joven. Y cuando me llama me dice, no, Andy, él está aquí muy mal, no sé qué, tan bueno, todo Y el estaba que contexto. como poseído. Sí, y entonces cuando me llama, entonces yo le dije, no, pues nada, pues yo ya voy. Y entonces me fui con el primo de él. Sí. Me fui con el primo de él para allá. Que también haya sido liberado. También ya había sido liberado. Sí, ya habíamos tenido liberaciones con él. Entonces nos fuimos para allá. Yo me fui con él en el carro. Llegamos allá a las 8:30 de la noche, perdóname. Y llegamos allá y entonces el contexto era que en las ventanas se habían pegado moscas y una cantidad de cosas así como... Espeluznantes. Sí. Y entonces comenzamos la liberación y fue una liberación Espera, súper espera. fuerte. Cuando tú llegas y eso está así como un ambiente pesado, ¿te da miedo? No, No te da miedo. no. Es que es tremendo porque yo también he vivido varios momentos de liberación y es increíble cómo el Espíritu de Dios le da a uno una valentía que Claro, si yo uno no te viviera daba eso, espíritu de cobardía, si sino- uno viviera eso en otro contexto o si lo viera en una película, uno diría, uy, ¿qué es esto tan tremendo? O sin conocer a Jesús. No, pues claro, sin conocer a Jesús, pero uno siendo el hombre de Dios que está en ese momento, Exacto. uno no tiene el más mínimo asomo de miedo ni de susto porque uno sabe primero que es real. Segundo, quién está tomando el control, que es el enemigo en ese momento, pero también sabemos que nosotros, dice la palabra de Dios, que el que está en nosotros nos hace más que Sí, vencedores así y es. que Jesús pisoteó al enemigo en la cruz. Entonces, creo que eso no nos debe causar miedo, sino es como una valentía. Es como cuando David se enfrentó a Goliat, que todo era como, venga, debería estar orinándose del susto, pero no. Se le dice algo que no tienes. Sí, exacto. Y bueno, continúa tu. Y tu bueno, y historia. entonces yo comencé a orar, a ministrar la liberación normal, como lo he aprendido, todo el procedimiento, digamos, de liberación. Y cuando se vuelve ya tan tediosa, tan larga, nombro todos los demonios habidos y por haber, y nada, que ese muchacho era libre. Nada, o sea, yo dije, Señor, yo estoy en Santiago, acabo de venir de una reunión de jóvenes. Digamos que uno empieza a pensar de todo, qué falta, qué pasó. Yo le hago una llamada a tu papá. Sí. Mientras que tengo al muchacho con un brazo, yo hago la llamada con tu papá. Y yo dije, no, Aníbal me va a decir que le ponga el celular ahí en el oído para él ministrarle desde allá y todo. Más la llamada fue así. Aníbal, estoy aquí en una liberación súper fuerte, no quiere ser libre, está muy fuerte, ya era la medianoche ya, Ish, desde las Dios 8:30 hasta la medianoche. Y nada que sale ese demonio, o sea, nada que es libre. Y bueno, resulta que Anivita solamente me dice estas palabras: Andresito, ora y pide al Espíritu Santo que te revele. Nosotros vamos a estar orando aquí por ti. ¿Listo? Chao. Y yo quedé ahí como... Entonces yo empecé a orar y a orar y a orar y a orar y a orar.
Y ese día pasa algo muy sobrenatural, no solamente en mi vida, sino en el ambiente. Y el Espíritu Santo empieza a hablarme a mí a través de la mamá de él y a contarme algo que no me han contado antes de comenzar la liberación. Porque Sí. antes de comenzar la liberación yo como que escucho a ver más o menos como el contexto de qué es lo que Claro. pasa. Y entonces la mamá me dice, no, es que el papá hacía brujería aquí en la casa y el papá se le murió en los brazos de él. Pero acá en la casa han pasado muchas cosas por culpa del papá. Y entonces le digo yo a la mamá, ¿y cómo se llama el papá? Y entonces ella dice, tal nombre. Cuando ella pronuncia el nombre del Señor, ¡ja! Ese muchacho se vuelve loco, empieza a rebotarse mucho más. Y entonces yo ya empiezo a orar todo lo que tenga que ver con el papá, maldiciones generacionales, todo lo que pasó con el papá, Sí. y se acabó la liberación. Wow. Entonces cuando se acaba la liberación, yo le digo a Nico, bueno, ¿qué pasa? Que siempre me decías, abría los ojos, estabas tú y me decías, ahí están ellos, míralo, están en el baño, están en no sé qué. Y después volvía al demonio, lo tomaba. Y él me decía, cada vez que tú reprendías a un demonio que yo te escuchaba de lejos, yo me acercaba más a una luz que yo veía de lejos. Wow. Al punto en que ya me acerqué totalmente a esa persona que no pude ver, me abrazó y yo quedé totalmente libre. Tremendo. Y ya después ellos quedaron ahí tocados por el Espíritu Santo, oré por la mamá también. Y me fui a darme una vuelta por la casa, a orar por la casa. Sí. Y ahí se acabó la liberación. Tremendo. Wow. Creo que el mundo espiritual es mucho más real de lo que muchas veces pensamos. Y no creas, los jóvenes hoy en día están metidos en una cantidad de cosas que yo me enteré últimamente. Pero Tremendo. muy fuerte. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Y no solo los jóvenes, o sea, toda la gente vive presa. Que es que la Biblia dice que el príncipe de los aires es el diablo, es el enemigo. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea. Y Andy, tremendo. No, es que aquí nos podríamos quedar hablando porque es que son miles de historias, Muchas. muchos años, mucho deporte, mucho básquetbol, mucho fútbol. Te quería decir que te amo mucho, que eres mi hermano, como siempre te lo he dicho, y que le doy gracias a Dios porque una de las cosas que yo más rescato de tu vida es el servicio. Tienes un don de servicio que Ay, gloria a Dios. pocas veces he visto en otra persona. Siempre estás listo, siempre has estado listo. No sé a cuántos encuentros te subiste sin ni siquiera estar preparado, sino que mi papi te dijo, Andy, necesito que me acompañes, y ahí te subiste. Fueron muchas veces, en la iglesia siempre has estado. Tienes un corazón de servicio. Y para terminar, quiero que te tires un facto, que le digas, es un mensaje especial para hombres, pero quiero que lo enfoques el mensaje en las personas que han tenido falencias en sus padres, en su papá, ¿sí? Y que le digas un mensaje de parte de Dios a todos esos hombres, porque hay muchos hombres que aún ya son viejos, pero todavía tienen un tema sin solucionar con sus padres en su vida. Tírate un facto. Pues yo creo que lo más importante de esto es primero estar con Dios, buscar de Dios, obviamente, obvio, que no importa los errores que tengamos, los sube y bajas que tengamos, sino lo importante es perseverar en Dios. Creo que lo que a mí me ha servido en la vida ha sido perseverar en Dios. Cualquier cantidad de errores que tuve, que tengo todavía, pero la perseverancia en Dios es la clave. Y lo otro, pues, es ir a buscar, perdonar, pedir perdón a lo que toque pedirle perdón, y porque definitivamente el perdón, la falta de perdón te atrapa y no te deja avanzar. Entonces yo creo que si vas y haces tú tu parte, quedas totalmente libre. Wow. Sí, entonces Dios tiene un plan, y creo que para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, yo creo que Dios es un experto jugando ajedrez, y que todo lo que está pasando con la vida de esas personas que nos están viendo tiene un propósito, alguna meta tiene que llegar, y después con el tiempo la van a ir sabiendo, pero por ahora perseverar. Yo creo que la importancia es perseverar. Perseverar. Bueno, yo estaba me dio ahí las ganas de ser locutor de radio. Ahí estaba Andresillo Cárdenas, Andy Percu. Familia, gracias por estar conectados. Ya saben, déjenos un mensaje, escriban, envíenle este podcast a más hombres, a personas que seguramente este mensaje les va a servir, va a llegar a sus corazones, y estemos conectados con más de Tirando Factos. Dios los bendiga. Chao, chao.